Cardenal Luis Antonio Tagle, una fuerza en ascenso en la Iglesia Católica. Durante años, han resonado susurros en los grandes salones de la Ciudad del Vaticano, murmullos de cambio, de una figura que asciende en los rangos más altos de la Iglesia Católica. Esos susurros ahora se han convertido en conversaciones demasiado importantes como para ignorarlas. En el centro de todo esto se encuentra el cardenal Luis Antonio Tagle, un hombre cuyo recorrido desde un humilde párroco en Filipinas hasta uno de los líderes más influyentes de la Iglesia ha cautivado al mundo. Recientemente, el Papa Francisco nombró al cardenal filipino, de 62 años, prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, cargo que alguna vez ocupó el cardenal Fernando Filoni durante 8 años. Este nombramiento no es un título más, es una declaración. Señala un cambio en el liderazgo, uno que muchos creen que podría allanar el camino para el ascenso de Tagle a un papel aún mayor. Tagle es una figura única en la Iglesia Católica, que combina tradiciones profundamente arraigadas con un enfoque refrescante y moderno. Sus discursos cálidos y sinceros, su compromiso inquebrantable con los fieles y su capacidad para conectarse con la gente, especialmente con la generación más joven, lo distinguen de muchos de sus predecesores. Mientras algunos lo ven como un faro de cambio, otros se preguntan si sus puntos de vista progresistas podrían desafiar demasiado las tradiciones del Vaticano. Pero con su creciente influencia surge una pregunta mayor: ¿su ascenso al poder es parte de un diseño más amplio? ¿Podría estar posicionándose como un potencial sucesor del Papa Francisco? Como primer cardenal asiático en ocupar uno de los cargos más altos de la Iglesia, lleva el peso de la historia sobre sus hombros. Cada uno de sus movimientos es observado, analizado y especulado. Ahora, a los 76 años, el cardenal Tagle finalmente ha roto su silencio, confirmando lo que muchos sospechaban desde hacía mucho tiempo. ¿Pero qué reveló? ¿Y cómo influirán sus palabras en el futuro de la Iglesia Católica? Únase a nosotros mientras descubrimos la verdad detrás de su viaje y su inesperada declaración. Dentro del Vaticano, crece la influencia de Tagle. En lo profundo de la Ciudad del Vaticano, donde la historia está grabada en las paredes de mármol y siglos de tradición pesan mucho en cada decisión, el cardenal Tagle se mueve con tranquila confianza. No es una figura más en la jerarquía de la Iglesia, es un elemento de cambio. Desde su llegada en 2019, Tagle ha asumido más responsabilidades que la mayoría. Algunos bromean diciendo que colecciona títulos del Vaticano como otros coleccionan souvenirs, pero cada nuevo rol le otorga una mayor influencia. Como miembro clave del liderazgo de la Iglesia, está dando forma activamente al futuro del catolicismo a escala global. Una de sus funciones más importantes es la supervisión de los asuntos financieros del Vaticano. Como miembro de la Administración del Patrimonio de la Santa Sede, APSA, es responsable de gestionar vastos fondos de la Iglesia que apoyan las misiones religiosas en todo el mundo. Si bien los líderes anteriores mantuvieron las transacciones financieras a puerta cerrada, Tagle exigió transparencia. La gente tiene derecho a saber cómo se utiliza su generosidad, afirmó en una reunión fundamental que condujo a importantes reformas financieras. Su presión por informes financieros claros y una supervisión más estricta le ha ganado tanto admiración como resistencia dentro del Vaticano. Pero su impacto se extiende más allá de las finanzas. De 2015 a 2022, se desempeñó como presidente de Caritas Internationalis, una organización católica global dedicada a la ayuda humanitaria. Bajo su liderazgo, Caritas se transformó en una fuerza de socorro moderna, respondiendo a crisis desde Haití devastada por un terremoto hasta campos de refugiados devastados por la guerra. A diferencia de muchos funcionarios de alto rango de la Iglesia que permanecen distantes de los que sufren, Tagle entra en zonas de desastre, consuela a los afligidos y escucha a los que no son escuchados. Este enfoque práctico lo ha convertido en una figura querida entre los católicos de todo el mundo. Sin embargo, su creciente influencia plantea una pregunta crítica: ¿podría ser el próximo líder de la Iglesia? Algunos creen que representa el equilibrio perfecto entre tradición y progreso. A otros les preocupa que su perspectiva moderna pueda desafiar demasiado radicalmente las costumbres del Vaticano. Cualquiera sea el caso, sus acciones continúan moldeando el camino a seguir por la Iglesia. Ahora, a medida que crecen las especulaciones, Tagle ha hecho una declaración que confirma sospechas arraigadas desde hace mucho tiempo. Pero,
¿Qué ha revelado y cómo afectará al futuro del catolicismo? Quédese con nosotros mientras descubrimos el significado más profundo detrás de sus palabras. Guión bajo 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 bi. Un líder en crisis, la misión de Tagle en la Siria devastada por la guerra. En los paisajes devastados de Siria, donde la destrucción y la desesperación se han convertido en parte de la vida diaria, la presencia del cardenal Tagle ha ofrecido un rayo de esperanza. Mientras la violencia sectaria amenaza con hundir al país en una guerra civil, él ha surgido no solo como un líder religioso, sino también como un puente entre comunidades divididas. Con dedicación inquebrantable, Tagle ha trabajado más allá de fronteras religiosas y políticas, garantizando que la ayuda llegue a quienes más la necesitan. Bajo su dirección, Cáritas pasó de ser una organización benéfica tradicional a convertirse en una potencia humanitaria moderna, que lleva alimentos, refugio y atención médica a miles de personas. Sus incansables esfuerzos no pasaron desapercibidos. En febrero de 2024, el gobierno francés lo honró con la Legión de Honor, la más alta distinción de Francia. Sin embargo, en medio de este reconocimiento, Tagle se mantuvo fiel a su carácter. Mientras estaba en Villa Bonaparte, sosteniendo suavemente la medalla entre sus dedos, no hablaba de sí mismo. En cambio, centró la atención en los innumerables voluntarios que dedican sus vidas a servir a los pobres. Este honor pertenece a las innumerables manos que sirven a los necesitados, dijo con la voz llena de sinceridad. Sus palabras reflejaron la filosofía de toda su vida: el verdadero liderazgo consiste en elevar a los demás, no en buscar la gloria personal. La humildad de Tagle siempre lo ha definido. Ya sea de pie ante los líderes mundiales o arrodillado junto a las víctimas de un desastre, él sigue siendo el mismo, un hombre impulsado por la fe y el deseo de servir. Sin embargo, su creciente reconocimiento plantea una pregunta importante: ¿qué significa esto para su futuro? ¿Podría este reconocimiento internacional ser otro paso hacia algo aún mayor? Muchos creen que su capacidad para unir a las personas, su profunda sabiduría espiritual y su enfoque moderno del liderazgo lo convierten en un fuerte candidato para el puesto más alto de la Iglesia. Pero, su mentalidad progresista enfrentará resistencia por parte de las autoridades tradicionales del Vaticano. Una cosa es segura: el viaje de Tagle está lejos de terminar. Su influencia sigue creciendo y su impacto en la Iglesia es innegable. Pero a medida que avanza hacia el centro de atención mundial, ¿qué viene después? ¿Su liderazgo dará forma al futuro del catolicismo de maneras que nunca esperábamos? Guión bajo 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 bi. El Congreso Eucarístico Nacional, un líder más allá de las fronteras. Meses después de recibir la Legión de Honor, el cardenal Tagle se encontró ante 50.000 católicos estadounidenses en el estadio Lucas Oil, el mismo estadio donde los equipos de la NFL luchan por la victoria. Pero esa noche, la energía en el estadio no era para el fútbol, sino para la fe. Esta fue la última noche del Congreso Eucarístico Nacional, una reunión de decenas de miles de devotos creyentes. La atmósfera era eléctrica y los aplausos de la multitud eran atronadores. Pero cuando Tagle subió al escenario, un profundo silencio invadió el estadio. Como enviado especial del Vaticano, pronunció un discurso que resonó profundamente. Sus palabras entrelazaron las antiguas enseñanzas de la Iglesia con las realidades de las luchas modernas, haciendo que la fe se sintiera relevante, personal y viva. Incluso aquellos que no compartían sus creencias no podían negar el poder de su mensaje. El público estalló en aplausos, conmovido por su capacidad para unir lo viejo y lo nuevo. Sin embargo, si bien sus discursos siguen inspirando, su mayor logro puede estar en otra parte, dentro del propio Vaticano. Durante siglos, la Iglesia ha estado atada a la tradición y se ha resistido al cambio rápido. Pero ahora, con líderes como Tagle al frente, soplan vientos de transformación. ¿Será él quien conduzca a la Iglesia hacia una nueva era? ¿Podría ser el próximo Papa? Una cosa es segura: el cardenal Luis Antonio Tagle es un líder cuya historia aún se está desarrollando. Y mientras se encuentra en la encrucijada de la historia, el mundo observa, esperando ver qué viene después. Durante siglos, el liderazgo de la Iglesia Católica permaneció firmemente en manos de los cardenales europeos.
Las posiciones más altas de influencia parecían casi inalcanzables para los líderes fuera del mundo occidental. Sin embargo, el cardenal Luis Antonio Tagle, el primer filipino en alcanzar el rango de cardenal de tan alto nivel, ha cambiado eso. Ha abierto puertas que antes estaban cerradas a los líderes asiáticos, lo que indica un cambio en la representación global de la Iglesia. Tagle no es una voz más en las discusiones del Vaticano, encarna las perspectivas de algunas de las comunidades católicas de más rápido crecimiento en el mundo, particularmente en Asia y África. Estas regiones están dando forma al futuro de la Iglesia, y a través de él, sus voces ahora se escuchan en los niveles más altos. Una de las mayores fortalezas de Tagle es su capacidad para conectar a personas de distintas culturas y religiones. Con un profundo conocimiento de las tradiciones orientales y occidentales, sirve como puente entre diversas comunidades. Su presencia en los diálogos interreligiosos es ampliamente respetada, los líderes musulmanes aprecian su enfoque amable pero firme hacia las diferencias religiosas, mientras que los rabinos judíos elogian su dedicación a fortalecer las relaciones entre católicos y judíos. Incluso las organizaciones seculares buscan su consejo sobre cuestiones globales como el cambio climático, la pobreza y los derechos humanos. Su influencia llega mucho más allá de los muros del Vaticano. Dado su impacto de largo alcance, no sorprende que los conocedores del Vaticano y los medios internacionales con frecuencia hablen de él como un potencial futuro papa. Hace apenas unas décadas, la idea de un papa asiático parecía inimaginable. Pero los tiempos han cambiado y la combinación de fe profunda, liderazgo entusiasta y personalidad cálida de Tagle ha redefinido lo que es posible para el futuro de la Iglesia. Sin embargo, a pesar de su creciente prominencia, aquellos más cercanos a él insisten en que sigue siendo el mismo hombre humilde que una vez caminó por las calles de Manila, hablando con los pobres y consolando a los marginados. Incluso en el apogeo de su influencia, todavía escucha más de lo que habla, sirve más de lo que ordena y ora más de lo que predica. El mundo está mirando. Podría ser el cardenal Tagle quien guía a la Iglesia hacia una nueva era, o simplemente está allanando el camino para el cambio. Una cosa es segura, su viaje está lejos de terminar y el impacto de su trabajo se sentirá en las generaciones venideras. Quédese con nosotros mientras profundizamos en la extraordinaria historia del cardenal Luis Antonio Tagle y su papel en la configuración del futuro de la Iglesia Católica. Este domingo el 60 Minutos, una entrevista exclusiva con el Papa Francisco revela su perspectiva sobre los cambios significativos bajo su liderazgo, cambios que, como él dice, no requieren una revolución. Dentro de los grandes salones de la Ciudad del Vaticano, donde tradiciones centenarias dan forma a cada decisión, el cardenal Tagle se distingue, no por la fuerza, sino por la bondad. A pesar de ocupar algunos de los puestos más poderosos de la Iglesia, sigue siendo accesible y con los pies en la tierra. Entre reuniones de alto nivel, se toma el tiempo para saludar a los jardineros del Vaticano, recordando sus nombres y preguntando por sus familias. La puerta de su oficina está siempre abierta y da la bienvenida a visitantes de todos los ámbitos de la vida. A diferencia de muchos que ocupan posiciones de poder, él no se aísla, dedica tiempo a los católicos comunes y corrientes, creyendo que el verdadero liderazgo tiene sus raíces en el servicio, no en el estatus. En un lugar donde a menudo dominan las luchas de poder y las tradiciones rígidas, Tagle ha hecho algo extraordinario, se ha ganado la confianza tanto de los tradicionalistas conservadores como de los reformadores progresistas. Como observó un veterano periodista del Vaticano, está demostrando que el cambio no requiere una revolución, a veces solo se necesita una sonrisa y un corazón abierto. Mientras muchos líderes intentan generar cambios desafiando la autoridad, Tagle está remodelando la Iglesia desde adentro, desmantelando barreras centenarias con humildad y gracia. Como moderniza la Iglesia este cardenal filipino de voz suave manteniendo al mismo tiempo el respeto de ambos lados de la división teológica. En las bulliciosas calles de Manila abundan las historias de un cardenal que toma el transporte público, lleva sus propias maletas y comparte comidas con niños de la calle. No viaja con séquito ni exige un trato especial. En cambio, camina entre la gente, escucha sus luchas y ofrece palabras de consuelo. Se sentó a mi lado en el Jeepney, recuerda María Santos, una vendedora ambulante. Al principio, no podía creer que fuera él, hasta que sonrió y me preguntó por mi familia. Momentos como estos definen el estilo de liderazgo único de Tagle, profundamente personal y profundamente genuino. A diferencia de muchos funcionarios eclesiásticos de alto rango que rara vez salen de los muros del Vaticano, Tagle permanece íntimamente conectado con las personas a las que sirve. Su humildad ha generado comparaciones con el Papa Francisco, lo que le valió el apodo de El Francisco Asiático.
Pero si bien su liderazgo compasivo es similar, el enfoque de Tagle es claramente el suyo. Él cree que la Iglesia Católica no necesita ser destrozada para cambiar, simplemente requiere líderes que escuchen, comprendan y se adapten. Desafía las tradiciones obsoletas no con la fuerza, sino con el ejemplo. Cuando habla, sus palabras tienen peso porque provienen de un lugar de verdadera compasión. Cuando actúa, lo hace con un corazón centrado en el servicio más que en el poder. Mientras el mundo mira hacia el futuro, muchos se preguntan si el cardenal Tagle está siendo preparado para un papel aún mayor. ¿Podría algún día convertirse en papa? Hace apenas unas décadas, la idea de un papa asiático era impensable. Pero el ascenso de Tagle ha destrozado las expectativas, demostrando que el liderazgo no se trata de dónde vienes, sino de cómo sirves. Por ahora continúa su misión con la misma humildad que primero lo hizo amado. Ya sea hablando en reuniones del Vaticano, consolando a los pobres o simplemente compartiendo una comida con un extraño, sigue siendo un líder que entiende que el verdadero cambio no se produce a través de la revolución, sino a través de un corazón abierto. La pregunta sigue siendo, ¿hasta dónde le llevará su viaje? Quédese con nosotros mientras exploramos el próximo capítulo de la extraordinaria historia del cardenal Luis Antonio Tagle, una voz gentil en un mundo dividido. En una época en la que las opiniones fuertes a menudo conducen a discusiones acaloradas, Tagle se destaca, no porque hable más alto, sino porque habla con una gentileza poco común. Incluso cuando aborda temas controvertidos, prefiere la comprensión a la confrontación. En temas como el aborto y la anticoncepción artificial, defiende las enseñanzas católicas pero evita el lenguaje duro o condenatorio. Las palabras que hemos usado en el pasado, dijo una vez ante una audiencia abarrotada, han construido muros en lugar de puentes. Su mensaje fue claro, la fe debe unir, no dividir. Su compasión se extiende aún más cuando se dirige a los católicos LGBTQ y a las personas divorciadas, grupos que a menudo fueron juzgados en espacios religiosos. En un conmovedor discurso que dejó a muchos llorando, cuestionó la historia de exclusión de la Iglesia. Antes de hablar de pecado, debemos hablar de dignidad humana. Antes de señalar con el dedo, debemos extender la mano. En lugar de rechazar a las personas, cree en escuchar sus luchas y darles la bienvenida con compasión. Tagle también pone su fe en acción, creyendo que la Iglesia debe servir más allá de las palabras. Ha hecho de la protección del medio ambiente una prioridad, particularmente en Filipinas, donde tifones devastadores desplazan con frecuencia a las comunidades. Bajo su liderazgo, las parroquias católicas han lanzado iniciativas para plantar árboles, reducir los desechos plásticos y construir jardines comunitarios, transformando la preocupación en acciones significativas. A pesar de su alto rango, Tagle sigue conectado con la gente corriente. Entiende que para muchos, la pobreza no es solo un tema de discusión, es una realidad diaria. Sus oficinas en Manila, y más tarde en la Ciudad del Vaticano, siempre han mantenido una política de puertas abiertas para los pobres. Los guardias de seguridad recuerdan haberlo visto saltarse cenas formales para sentarse con familias sin hogar, escuchar sus historias y compartir comidas con ellas. Durante la crisis de pobreza urbana de Manila, reutilizó edificios de iglesias vacíos para convertirlos en refugios temporales, asegurándose de que los necesitados fueran tratados con dignidad. Los comedores populares bajo su cuidado no servían comidas en recipientes desechables, sino en platos reales, permitiendo a las familias en dificultades comer en mesas adecuadas, en lugar de en largas e impersonales filas. Quizás la medida más audaz de Tagle haya sido su disposición a reconocer en qué aspectos la Iglesia se ha quedado corta. Durante un acalorado debate sobre la riqueza del Vaticano, sorprendió a los tradicionalistas al pedir una mayor transparencia financiera. No podemos predicar la pobreza mientras vivimos en el lujo, declaró, abogando por reformas que incomodaron a algunos líderes de la Iglesia. Su enfoque moderno ha generado críticas de los católicos más conservadores, pero Tagle se mantiene firme. La Iglesia debe cambiar con los tiempos, explica, no en su verdad, sino en cómo compartimos esa verdad con el mundo. A pesar de todo, nunca pierde su calidez. Ya sea debatiendo teología con eruditos o compartiendo una comida con conserjes, trata a todos con el mismo respeto y amabilidad. Como lo expresó un observador del Vaticano, Tagle no está cambiando lo que la Iglesia cree, está cambiando la forma en que comparte esa creencia con el mundo. Su viaje está lejos de terminar y el mundo está observando. De humilde párroco a líder del Vaticano. En 1982,
un joven sacerdote llamado Luis Antonio Tagle llegó al modesto patio de la parroquia de San Agustín en Méndez, Núñez, Cavite, llevando nada más que una Biblia gastada y un deseo inquebrantable de servir. En ese momento, pocos podrían haber predicho que este hombre de voz suave pero decidido algún día se convertiría en una de las figuras más influyentes del Vaticano. Desde el principio, el agudo intelecto y el corazón compasivo de Tagle dejaron un impacto duradero en quienes lo rodeaban. Como párroco recién nombrado, no solo atendió a su congregación sino que también asumió la responsabilidad de guiar a los jóvenes que se preparaban para el sacerdocio. Su dedicación y cualidades de liderazgo no pasaron desapercibidas. En 1983, con solo 26 años, se le confió el prestigioso cargo de rector del Seminario Diocesano de Imus, un logro notable para alguien tan joven. Esta promoción temprana fue un testimonio de su potencial excepcional, lo que lo marcó como un líder en ciernes. En 1997, su influencia se había extendido más allá de Filipinas. Reconociendo su brillantez teológica, el Papa Juan Pablo II lo seleccionó personalmente como miembro de la Comisión Teológica Internacional, donde trabajó en estrecha colaboración con el cardenal Joseph Ratzinger, el futuro Papa Benedicto XVI. Si bien muchos en los círculos teológicos buscaron hacer oír sus voces a través de acalorados debates, Tagle se destacó por una razón diferente: su capacidad para escuchar atentamente y explicar enseñanzas complejas de la Iglesia de una manera profunda e identificable. En 2001, Tagle fue nombrado obispo de Imus, pero a diferencia de muchos que ascienden al liderazgo, rechazó el lujo y los privilegios. No poseía posesiones extravagantes, no conducía ningún coche lujoso y optó por vivir en condiciones humildes. Para él, el liderazgo nunca se trataba de estatus, sino de servicio. Uno de los momentos decisivos de su misión pastoral se produjo en 2009, cuando devastadoras inundaciones azotaron Cavite. En lugar de observar desde la seguridad de su residencia, Tagle tomó medidas, transformó iglesias en refugios, lideró esfuerzos de socorro y atravesó personalmente las aguas de las inundaciones hasta las rodillas para ayudar a las víctimas. Su creencia en predicar con el ejemplo era evidente en su vida cotidiana. Los lugareños recuerdan haberlo visto barriendo las escaleras de la iglesia temprano en la mañana, rechazando un trato especial e invitando a las personas sin hogar a compartir comidas con él, no como caridad, sino como iguales en la mesa. El extraordinario viaje de Tagle, de humilde párroco a destacado cardenal del Vaticano, demuestra que el verdadero liderazgo tiene sus raíces en el servicio. Su ascenso desafía las estructuras de poder tradicionales de la Iglesia, demostrando que la bondad, la humildad y la sabiduría pueden ser tan poderosas como la autoridad. El llamado de un cardenal. En 2011, Luis Antonio Tagle fue nombrado arzobispo de Manila, asumiendo el liderazgo en un momento en que la Iglesia Católica filipina enfrentaba desafíos importantes. La pobreza generalizada, los conflictos políticos y los crecientes debates sobre el papel de la Iglesia en la sociedad moderna crearon incertidumbre. Pero en lugar de evitar discusiones difíciles, Tagle las abrazó. Eligió un estilo de liderazgo inclusivo y atractivo. En lugar de predicar a distancia, escuchó a los críticos, trabajó estrechamente con los pobres y aprovechó las redes sociales para reconectarse con los jóvenes que se estaban alejando de la Iglesia. Si bien muchas figuras religiosas se basaron en discursos formales, el enfoque de Tagle fue personal y sincero, lo que lo convirtió en una de las figuras más queridas entre los filipinos. El 24 de noviembre de 2012, el mundo se dio cuenta cuando Tagle recibió su sombrero rojo, convirtiéndose oficialmente en cardenal. Con solo 55 años, era uno de los miembros más jóvenes del colegio cardenalicio, destacándose entre un mar de estadistas mayores. Sin embargo, no fue solo su edad lo que acaparó los titulares, fue su reacción durante la ceremonia. Mientras se arrodillaba ante el Papa Benedicto XVI, las lágrimas brotaron de sus ojos. En una iglesia conocida por su formalidad y moderación, su cruda emoción era rara. Pero en lugar de ser visto como un signo de debilidad, fue ampliamente considerado como una prueba de su profunda humildad y devoción. Este momento solidificó aún más su reputación como líder impulsado no por la ambición, sino por la fe y la compasión. Muchos incluso especularon, ¿podría ser este el primer paso hacia el papado? Un ascenso histórico. Bajo el liderazgo del Papa Francisco, el viaje de Tagle dio otro giro histórico. En 2019, fue llamado a la Ciudad del Vaticano para servir como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, un papel crucial que lo colocó al frente de los esfuerzos misioneros globales de la Iglesia. Por primera vez en la historia, este cargo, tradicionalmente ocupado por líderes europeos, fue confiado a un asiático.
Luego, en 2020, Tagle alcanzó otro hito, fue ascendido a cardenal obispo, el rango más alto en el colegio cardenalicio. Este nombramiento no tuvo precedentes y rompió siglos de dominio europeo en el liderazgo del Vaticano. Su influencia se extendió ahora mucho más allá de Manila, llegando hasta los pasillos del Vaticano, donde desempeñó un papel clave en la configuración del futuro de una iglesia global de 1.300 millones de miembros. A pesar de su rápido ascenso, el carácter de Tagle se mantuvo sin cambios. Continuó liderando con humildad, anteponiendo la escucha a la palabra y el servicio al liderazgo. Un funcionario del Vaticano comentó una vez: en Tagle vemos algo poco común, poder sin arrogancia, autoridad sin distancia. Una guía espiritual moderna. Pocos líderes pueden dirigir una audiencia con la misma profundidad y sinceridad que el cardenal Tagle. Ya sea frente a un estadio lleno o pronunciando una simple homilía, sus palabras resuenan profundamente. Su programa de televisión, La Palabra Expuesta, se convirtió en un favorito de los hogares, llevando la teología a la vida cotidiana y haciendo accesibles enseñanzas religiosas complejas. Su amable presencia hizo que los espectadores sintieran como si les estuviera hablando directamente, ofreciéndoles no solo conocimientos teológicos sino también consuelo y aliento. Más allá de la fe, Tagle se convirtió en un firme defensor de la justicia social, hablando en contra de la opresión de los pobres y marginados. Sus palabras no fueron solo retórica sino un llamado moral a la acción, instando a la sociedad a reconocer la dignidad de cada ser humano. Un legado duradero. A lo largo de su recorrido, las contribuciones del cardenal Tagle han sido reconocidas en todo el mundo. Prestigiosas universidades lo han honrado con premios y títulos honoríficos, no solo por su trabajo en la Iglesia sino también por sus esfuerzos en la educación, el diálogo interreligioso y las causas humanitarias. En 2020, enfrentó una prueba personal inesperada, contrajo COVID-19. Su batalla contra el virus se convirtió en un símbolo de resiliencia. Al compartir abiertamente su experiencia, brindó esperanza y aliento a quienes luchaban contra la pandemia, demostrando una vez más que la fe y la perseverancia van de la mano. Una de las piedras angulares de su legado es su dedicación a la unidad interreligiosa. En un mundo a menudo dividido por diferencias religiosas, Tagle trabajó incansablemente para construir puentes de comprensión y respeto. Su creencia en el diálogo por encima de la división le valió la admiración de líderes de diversas religiones, fortaleciendo los esfuerzos globales hacia la paz y la unidad. En esencia, Luis Antonio Tagle sigue siendo el mismo humilde servidor, un hombre que escucha antes de hablar, que lidera sirviendo y que lleva las enseñanzas de la fe más allá de los muros de la Iglesia y hasta los corazones de la gente. Mientras el mundo observa cómo se desarrolla su viaje, persiste una pregunta: ¿fue este siempre su destino o su vocación se reveló a lo largo del camino?